Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación entonces, nuevamente. Son 25 minutos, ¿no? Voy a tratar de ser bien puntual, así que a las 10:30 ya debería estar terminando. Bueno, este es un proyecto doctoral que está estoy en cuarto año ya, entonces estamos en las fases finales esperamos, de- del proceso de escritura, finales en un sentido bien amplio, ¿no? El título de la tesis, tal como tentativo, tal como aparece ahí, es El clero secular para una era secular, la reforma del Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Santiago de Chile. Bueno, un poco el esquema de esta presentación, son 4 partes solamente que quiero compartir con ustedes. Un contexto muy general, 3 elementos de contexto de la investigación, las preguntas de la investigación, algunos avances que llevo hasta este momento, 3 o 4 avances y una pequeña presentación y ojalá conversación, discusión en torno a las fuentes con las que estoy trabajando. Así que esos son los 4 elementos que van a guiar la presentación. Bueno, respecto de 3 elementos de contexto, estoy estudiando la formación del clero secular en el seminario conciliar en el siglo XIX, así que 3 elementos que me interesa compartir con ustedes como contexto de la investigación es, en primer lugar, la consolidación de un modelo de república católica, desde 1810 en adelante, el modelo de una república católica con una religión católica oficial, exclusiva, con prohibición del ejercicio público de cualquier otra, que se mantiene de manera más o menos estable hasta 1865 con la modificación del artículo quinto de la Constitución, ¿no? Entonces, existe un modelo de república católica donde, si bien es cierto, hay diferencias dentro de la élite en torno a, a qué nos referimos a una religión católica como oficial. Hay ciertos consensos, pero también hay ciertas diferencias dentro de la propia élite, pero sí existe un modelo de república católica consolidado, ¿no? Desde 1833 en adelante. Eh, por supuesto, no quisiera entrar en tanto detalle en este elemento de contexto porque no es el propiamente atingente a la investigación en comparación al segundo, que sí es un elemento propio de la investigación y un elemento de contexto importante. Sí, durante el siglo XIX estamos en presencia de una transición, ¿no? Desde una cultura eclesiástica que podemos llamar regalista a una cultura eclesiástica ultramontana. Los conceptos son cuestiones complicadas. La cultura eclesiástica regalista, al paso de una cultura ultramontana, daría para una larga discusión en torno a qué nos estamos refiriendo con regalista y a qué nos estamos refiriendo con ultramontano. No es fácil definir ninguno de ambos conceptos. Eh, pero sí podemos decir en términos generales de que la cultura eclesiástica chilena, latinoamericana y también global está pasando desde una cultura con muchas tensiones, con muchas fricciones y no de una manera rápida, está pasando por una transición desde una cultura en la cual el poder político tenía una injerencia muy amplia en torno a las cuestiones religiosas, eh, a una cultura en la cual esa injerencia era vista con mayor distancia, ¿no? Que era vista con mayor crítica. O sea, la cultura ultramontana está asociada a una búsqueda de una mayor independencia de la Iglesia frente a intervenciones del Estado, ¿no? Que eran vistas como intervenciones e injerencias del Estado. Entonces, lo que vemos durante todo el siglo XIX es una transición de una cultura eclesiástica regalista propia del mundo colonial, tanto de los Habsburgo como sobre todo con los Borbones, a una cultura eclesiástica ultramontana, donde se pretende limitar estas intervenciones e injerencias por parte del poder político. Uno podría discutir que el asunto fundamental ahí es el patronato, ¿no? Que tiene que ver con el derecho de presentación que tiene el poder político de las autoridades eclesiásticas. El patronato suele ser entendido en general como esta autoridad, como esta facultad del poder político de intervenir en asuntos eclesiásticos, aunque en términos precisos el patronato en rigor tiene que ver con el derecho de presentación por parte del poder político de quienes van a ser las autoridades eclesiásticas
que reciban renta episcopal o cualquier otro tipo de renta por su ministerio. Entonces, en el contexto del siglo XIX, entonces estamos en una transición, ¿no? Desde una cultura eclesiástica regalista a una ultramontana. Muchos de los sujetos de mi investigación vivieron esa propia transición en su experiencia. Y como dice la profesora Sol Serrano, eso fue traumático. O sea, en una generación hubo miembros como el arzobispo Valdivieso, por ejemplo, que crecieron en una cultura regalista, con con una clara comprensión de las relaciones entre iglesia y Estado, por decirlo así, y ese tipo de relación fue modificada hacia mediados del siglo XIX, y ellos vivieron esa transición en su propia experiencia, ¿no? El caso de Valdivieso es emblemático, pero hay otros, muchos más. Y por último, un tercer elemento de contexto es que, por supuesto, el cambio de cultura eclesiástica regalista a una cultura eclesiástica ultramontana tuvo como consecuencia una transición en la formación del clero secular. O sea, por supuesto, no es lo mismo formar un clero bajo una cultura eclesiástica que formarlo bajo una cultura regalista que formarlo bajo una cultura ultramontana. Entonces, suena muy esquemático, ¿no? Como si fuese así, como si fuese, bueno, una cultura eclesiástica regalista, se forma cierto clero, una cultura eclesiástica ultramontana, se busca formar otro clero. Este fue un proceso que no fue así de esquemático, pero al menos para presentarlo en este momento funciona, ¿no? Entonces, existe una transición general de cultura eclesiástica en el siglo XIX nacional que se expresa entonces en una transición en la formación del clero secular, que es el que investigo en mi investigación. Entonces, dado lo anterior, las preguntas que guían la investigación son las siguientes. ¿De qué manera el proceso de transición general de la cultura eclesiástica transformó la formación del clero secular? O sea, si es que la cultura eclesiástica había cambiado, si es que todas estas injerencias del poder estatal eh, que habían sido prácticas asentadas durante siglos, empezaron a verse con mayor sospecha, con mayor crítica de parte de un sector del clero, y empezaron a acercarse con mayor vigor a Roma, que es otra cuestión que ya vamos a comentar, pero ¿de qué manera este proceso de transición general de la cultura eclesiástica modificó la formación del clero secular? ¿Qué tipo de prácticas se promovieron? ¿Qué modelos se consideraron? O sea, si queremos modificar, queremos transformar la formación del clero, ¿hacia dónde miramos? ¿No? ¿Cuáles son los modelos que tenía la iglesia chilena? ¿Cuáles eran los ejemplos bajo los cuales ellos impulsaron un proceso de transformación? Finalmente, la última pregunta puede ser un resumen de lo anterior, ¿no? ¿Qué tipo de sacerdotes deseaba formar la iglesia para este nuevo contexto? O sea, si tenemos un contexto, una cultura eclesiástica ultramontana en desarrollo, ¿qué tipo de sacerdotes necesitamos? Por supuesto, al menos necesitamos sacerdotes que estén comprometidos con la defensa de las prerrogativas y los derechos de la iglesia frente a cualquier tipo, no cualquiera, pero algunos tipos de intervención eh, de parte del poder político. Entonces, esa pregunta puede resumir bastante bien la pregunta central de la investigación. En este nuevo contexto, en esta nueva cultura eclesiástica, ¿qué tipo de sacerdotes entonces desea formar la iglesia y qué estrategias impulsó para formarlos? Entonces, esas son las preguntas que movilizan un poco la investigación. Ahora, respecto de los avances, de qué es lo que llevo hasta este momento, qué es lo que me interesa compartir con ustedes respecto de lo escrito hasta ahora, y sobre todo también recibir consejos en torno a cómo estoy atacando el problema y a ciertas cosas que faltan también. Oh, yo pensé que se iban a ver de a poco, pero se ven todos juntos. No importa. Bueno, lo primero es entender que si es que pretendo analizar la formación del clero secular, hay una institución que es la que me es más conveniente para apreciar esa formación, que es el seminario conciliar. No es el único lugar donde se forma el clero. No todo sacerdote estudió en el seminario conciliar, no era un requisito.
De hecho, eso fue ampliamente discutido en el Concilio de Trento, que es, que es el momento histórico en el cual el seminario conciliar emerge como institución. El seminario conciliar, porque nace en el Concilio de Trento, es una institución inédita tridentina. Eso puede ser sujeto a largas discusiones, pero, pero al menos desde mi punto de vista, el seminario, si bien tiene antecedentes en los colegios jesuitas, el seminario de Reginald Pole en Inglaterra a mediados del siglo XVI, pero el seminario es una institución inédita que nace en el Concilio de Trento. Entonces, en ese mismo concilio ya se discutió si es que era un requisito de ordenación haber pasado por el seminario. Y finalmente, debido a los bajos índices de alfabetización, se resolvió que no. O sea, si tienes tan pocos sacerdotes disponibles o personas que pretendan ejercer el ministerio sacerdotal, no le pongamos una exigencia de que más encima tengan que estudiar en el seminario, en un seminario. Entonces, los estudios en el seminario nunca fueron requisitos para poder obtener las órdenes, menores y mayores. Pero sí, por supuesto, que si yo quiero estudiar la formación del clero, el lugar apropiado para estudiar esa formación es el seminario conciliar. Entonces, lo que realicé en la primera parte de la investigación es fijar la trayectoria colonial y republicana del seminario conciliar. Recordemos que el seminario entonces, el seminario conciliar de Santiago, de la diócesis de Santiago, está sujeto a 3 o 4 normativas simultáneas. O sea, por supuesto, sus presupuestos básicos se definen en el Concilio de Trento, que ya es una legislación. O sea, tenemos una legislación tridentina que dirige o que norma la creación de seminarios. Después de que Felipe II recibe en sus reinos como ley real los decretos de reforma y los decretos dogmáticos del Concilio de Trento. Entonces también el seminario se transforma en un objeto de la legislación real. O sea, primero tenemos una legislación conciliar, luego tenemos que durante 3 siglos existe legislación real en torno al Concilio de Trento, perdón, en torno a los seminarios conciliares. También tenemos concilios provinciales. O sea, el tercer concilio limense, por ejemplo, es el primer concilio latinoamericano americano, perdón, donde se, se decreta en torno a los seminarios conciliares. Y después de 1810 en adelante tenemos legislación republicana para normar los seminarios conciliares. Entonces, esas 4 cuerpos normativos están en tensión y coexisten de manera simultánea en esta pequeña institución llamada Seminario Conciliar. Entonces, lo que realicé en la primera parte es hacer una trayectoria colonial del seminario. El seminario se funda en el Reino de Chile en 1584-85. Tiene muchos problemas residenciales durante la colonia, se le caen sus residencias, estudian, la mayoría de ellos, la mayoría de los seminaristas estudian en el Colegio Máximo San Miguel. Después de la expulsión de los jesuitas, los últimos años las últimas décadas del siglo XVIII, estudian bajo la moda, eh, realizan clases ahora sí en el mismo seminario. Antes cursaban estudios en las universidades jesuita y dominica, pero luego realizan sus estudios en el propio seminario a fines del siglo XVIII. Y durante las primeras décadas de la República, el seminario conciliar se anexa al Instituto Nacional. O sea, desde 1813 hasta 1835, los curas se forman en el Instituto Nacional. O sea, el Instituto Nacional Eclesiástico y Civil. Después de un proceso de negociación bien intenso, el seminario conciliar se anexa al Instituto Nacional hasta el año 35. Entonces, es una larga trayectoria colonial y de las primeras décadas de la República que realizo en la primera parte de la investigación, ¿no? Entonces, el seminario conciliar, al menos una síntesis que permita conocer esa trayectoria, porque en el siglo XIX la legislación conciliar provincial seguía vigente. Entonces, hay una serie de elementos que durante el siglo XIX tienen vigencia plena. Por ejemplo, el impuesto de la renta episcopal del 3% que debía ir para el financiamiento del seminario. Esa fue una decisión que se toma en el Tercer Concilio Limense y que tiene plena vigencia en pleno siglo XIX. Entonces hay que entender bien
las normativas vigentes hacia el siglo XIX, que son normativas muy antiguas. Otro elemento, otro avance que he podido tener hasta este momento es que si volvemos al contexto inicial, que habíamos dicho de que esta investigación se desarrolla en un contexto de una transición de cultura eclesiástica, de una cultura eclesiástica regalista, una cultura eclesiástica ultramontana, eso se expresó en la formación del clero. Lo que tenemos en las primeras décadas del siglo XIX, con el clero secular estudiando en el Instituto Nacional, era una formación clerical jurídica. O sea, de hecho, en esos 20 años que el Instituto Nacional estuvo anexado al Seminario Conciliar, no se graduó un solo eclesiástico, o sea, no se ordenó un solo eclesiástico. Ingresaban al Instituto Nacional con beca eclesiástica y dentro del instituto cursaban estudios jurídicos, porque por supuesto eso tenían mejores proyecciones laborales para el futuro. Entonces, el tipo de estudio que recibía el clero secular en las primeras décadas del siglo XIX era un tipo de estudio más bien jurídico. Por supuesto que tenían materias teológicas, tenían cursos de teología dogmática, tenían cursos de Biblia, de historia eclesiástica, pero eran muy pocos estudiantes los que los cursaban, porque la gran mayoría de ellos aprovechaba las becas eclesiásticas para poder formarse como sacerdotes, pero luego cursaban las materias que les permitían graduarse de leyes y poder tener el ejercicio profesional correspondiente. Lo que sí es evidente, al menos hasta este momento, lo que sí es evidente con este cambio de cultura regalista hacia una cultura ultramontana, es que el saber teológico, la concentración en la ciencia eclesiástica se transforma en un elemento mucho más visible. O sea, esta es una cita del arzobispo de Santiago, una cita muy bella de un programa de reforma para el seminario que él escribió antes de ser arzobispo. Valdivieso era una figura ya muy destacada, él va a ser decano en la Facultad de Teología de la Universidad de Chile el 42, y el 44 ya es nombrado por el poder político en plena cultura regalista, es presentado por el Consejo de Estado, cosa que después le generaría hartos problemas a Valdivieso porque él empezó a ejercer su ministerio episcopal sin haber sido consagrado por el Papa, sino solo presentado por el Consejo de Estado. Entonces Valdivieso ya era una figura muy destacada y él dice que la teología es la ciencia favorita y profesional del eclesiástico. Ese tipo de afirmaciones no se decía en las primeras décadas del XIX. O sea, la teología no era la ciencia favorita y profesional del eclesiástico. Ahora sí existe la idea de que el sacerdote debe ser prioritariamente alguien dedicado, no solo intelectual, sino también piadosamente involucrado con las ciencias teológicas, con las ciencias eclesiásticas. Entonces, este, uno podría decir, esta transición desde una cultura eclesiástica regalista hacia una cultura ultramontana, ¿en qué se expresa de una manera, hasta ahora lo que he podido observar, de qué manera se expresa claramente con esta concentración en la teología como prioridad? No es que no existiera antes, durante las primeras décadas del XIX, pero sí era prioritaria o comenzó a ser prioritaria desde la década de los 40 aproximadamente en adelante, bajo un proceso de reforma, ¿no? Un tercer elemento de avance que lleva hasta este momento es que el viaje, perdón, Joaquín Larraín Gandarilla sería nombrado rector del Seminario Conciliar, también fue rector de la Universidad Católica de Santiago, después, por supuesto, pero uno de los elementos de la reforma fue el nombramiento de Larraín Gandarillas como rector. Y él, antes de asumir, él tiene un viaje por seminarios y universidades católicas en Estados Unidos y en Europa. Afortunadamente pude encontrar la correspondencia propia de ese viaje, entonces eso me ha permitido seguirle la pista todo el viaje de Larraín, y él conoce de cerca la experiencia de los seminarios de los colegios jesuitas en Estados Unidos, de la Universidad Católica de Lovaina, del Seminario de Malinas, conoce a Montalembert en Francia, conoce a Cardenal Newman, incluso lo ve, no habla con él, pero lo ve en Irlanda. O sea, conoce a toda la intelectualidad católica que está viviendo este mismo proceso, ¿no? Un proceso de transformación de una cultura regalista hacia una cultura ultramontana, pero también conoce a los católicos liberales, al catolicismo liberal, más que acá en Chile, es un tema de discusión, pero que acá en Chile no fue lo que sí fue en Francia. O sea, acá
Acá en Chile difícilmente no hubo una experiencia de un catolicismo liberal como la Mené. O sea, el más grande seguidor de la Mené en Chile era Bilbao, que no existía un tipo de catolicismo liberal exitoso. O sea, pero la raíz se codea con todo este mundo, adquiere toda esa experiencia y luego esa experiencia, cuando la raíz vuelve el año 52, ya como rector del 53, ya como rector del seminario, pretende impulsar una serie de reformas en el seminario chileno, inspirado en lo que él vio en este largo viaje por Estados Unidos y por Europa. Entonces ese capítulo se está escribiendo ahora. Entonces, en síntesis, podríamos decir de que ya en los últimos minutos que me quedan, desde el año 44 hasta el 57, el seminario vive un proceso de reforma. Quise destacar dos elementos de este proceso de reforma solamente, que son los que tengo más claros hasta ahora. Una concentración en ciencias eclesiásticas. Valdivieso dice en un momento, el seminario va a estar exclusivamente dedicado a religiosos, a eclesiásticos, o sea, a aquellos que tengan aspiraciones de obtener las órdenes, porque si hemos sufrido él lo dice así, una defraudación injusta. ¿Por qué? Porque en el fondo muchos estudiantes aprovechaban las becas eclesiásticas para cursar otro tipo de estudios que en el seminario también se daban. O sea, el seminario conciliar también ofrecía cursos de derecho, porque también era una institución educativa. Entonces, en tanto institución educativa, estaba sujeto al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Entonces, era todavía una institución mixta que estaba en proceso de transición hacia una institución dedicada exclusivamente a la formación del clero. De hecho, después lo que deciden hacer es dividir el seminario y generan una sección accesoria que entregaba cursos de humanidades, lo que se llamaba después seminario menor, y el seminario propiamente tal, que es lo que se llamó después seminario mayor, que estaba dedicado a la formación exclusiva del clero secular. Entonces, del año 44 al 57 tenemos una reforma, ¿no? Un proceso de reforma tímido en un principio, pero que después ya es bastante claro. Entonces, por eso propuse ahí la reforma como hipótesis. O sea, es una reforma extensa, es una reforma que tiene diversos momentos y que me parece que en este periodo, del 44 al 57, se expresa con mayor claridad, pero eso todavía me falta seguir avanzando en ello. Y ya para terminar, algunos que a veces queda para el final, pero realmente me parece central en este tipo de exposiciones, al menos sobre todo yo que me interesa compartir un proceso de investigación en curso. eh, el archivo del Arzobispado de Santiago, principalmente la correspondencia entre la Raíz Gandarillas y los obispos Valdivieso y Salas, que es una correspondencia fascinante porque permite entender el compromiso o los descubrimientos que tiene la Reina Andarilla en torno a cómo podrían mejorarse ciertas prácticas propias del seminario en Santiago, y también los oficios propios del seminario conciliar. En el Archivo Histórico Nacional, bueno, como el seminario conciliar es también una institución que ofrece los cursos de humanidades, entonces también está sujeto en parte al Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, una sujeción que nunca es fácil, porque el seminario es una institución eclesiástica, pero está sujeto a este ministerio, pero también este ministerio financia el seminario no es una institución financiada con plata eclesiástica, sino que está financiado, o sea, también en parte, pero también el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública le dedica una partida anual al seminario conciliar. Entonces, ¿de quién depende finalmente el seminario conciliar? También eso vive una transición. O sea, desde la unión máxima, desde la fusión con el Instituto Nacional en 1813, pero en 1850 el financiamiento del seminario seguía siendo un financiamiento estatal. Entonces también es importante revisar esos archivos. El archivo del Seminario Pontificio Mayor afortunadamente tiene planes y programas de estudio donde uno puede analizar en detalle qué era lo que estudiaba el clero secular, cuáles eran los tratados que estudiaban, cuáles eran los tratados que dejaron de estudiar por haber sido pasados por el índice. De hecho, la reina Candarillas era muy admirador de Monseñor Dupanloup, obispo de Orleans, pero después de la caída de Dupanloup ya dejó de leerlo para siempre. Entonces, al menos uno puede ver los planes y programas de estudio
del clero secular. Y por supuesto, bueno, algunas fuentes impresas importantísimas para el proceso, las sesiones de los cuerpos legislativos, porque el seminario conciliar fue ampliamente discutido en los cuerpos legislativos, sobre todo la anexión al Instituto Nacional, que no fue una cuestión fácil de admitir para el clero, el boletín eclesiástico, que posee toda la normativa que va emanando el Arzobispado de Santiago, entonces una serie de legislaciones específicas en torno al seminario, nombramiento de profesores, reglamentos financieros, reglamentos de orden, etcétera. Bueno, la insigne revista católica, fundada también por Valdivieso, Salas y Larraín Gandarillas en el año 43, también presenta un montón de noticias en torno al seminario conciliar, la entrega de los premios, quiénes eran los mejores alumnos por ramo, todo eso está presentado en la revista católica. Y así también otras fuentes impresas que han podido estar disponibles a pesar de las dificultades de la pandemia de manera online. Así que eso es hasta este momento la presentación. Espero que haya sido clara y que ante cualquier duda o consulta, por supuesto, podamos conversarlo después, cuando ustedes, mediante preguntas o comentarios, podamos seguir ahondando quizás en algunos elementos que quedaron ahí un poco en el aire. Así que muchas gracias por la atención y quedo atento a sus preguntas que vendrán después, supongo.